Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. DXD. El demonio multiversal a tu servicio. Multicross, autor Selenea, demonio extradimensional y señor dimensional. Si la gente mística del mundo Marvel escuchara estos dos títulos, seguramente temblarían de miedo al final de su mundo. ¿Y por qué no lo harían? Los seres que llevan esos títulos tratan a incontables mundos y planetas como nada más que sus comidas diarias. El más infame de todos ellos no es otro que el demonio extra interdimensional y señor dimensional, Dormammu. Ahora, imagina a un humano común y corriente obteniendo de repente tal poder después de ser arrojado a un mundo multicrossover de DXD, uno fusionado al azar con incontables otros universos ficticios. Caos. Este es un fanfic multiverso y multicross que presenta DXD, Nasuverse, Toaru, Bleach, Jujutsu Kaisen, Campione, Marvel, DC, Monogatari, Saint Seiya, Naruto, One Piece y más. 128. Den 128. Desastre. Ante la pregunta de Morfeo, la expresión de Hachiman Kigaya se tornó inquieta, y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia Yukino Shita. No fue solo él. Yuichi Igahama, Ayato Ayama y Yumiko Miura también dirigieron sus miradas hacia la elegante joven. Yumiko, con su temperamento explosivo, espetó. A ella le debemos este desastre. Le lanzó a Yukino una mirada fulminante. Yukino respondió de inmediato. Esto es culpa mía. No esperaba que las noches de Kioto pertenecieran realmente a los yokai. Asumo la responsabilidad de lo sucedido hoy. Yumiko se burló. ¿Responsabilidad? ¿Cómo? Si alguien no nos hubiera salvado, estaríamos todos muertos en las garras del yokai. ¿Qué podías hacer tú? Los demás se sumaron, expresando sus quejas contra Yukino. Yuichi Igahama intervino rápidamente. No puedes culpar a Yukino por esto. Yumiko se encaró con ella. ¿De qué lado estás, de todos modos? Hachiman, siempre tranquilo, dijo. Ella solo está diciendo la verdad, ¿no? El temperamento de Yumiko se enfureció aún más mientras miraba fijamente a Hachiman. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Estás diciendo que nos equivocamos al culparla? La mirada inexpresiva de Hachiman permaneció impasible. Salir de noche fue una decisión de grupo. Eso es un hecho. ¿Por qué Yukino debería cargar con toda la culpa? ¿Acaso no comparten ni una mínima parte de la responsabilidad? ¿O ninguno de ustedes? Su mirada penetrante recorrió al grupo, y sus rostros se llenaron de inquietud. Morfeo arqueó una ceja y se dirigió a Hachiman. Cuéntame la historia completa. Tras ser nominado, Hachiman no dudó. Asintió y relató los sucesos de la noche. Resultó que su presencia en Kioto era sencilla. Una excursión escolar. Para los estudiantes de Tokio, o de cualquier otro lugar de Japón, este tipo de viajes eran rutinarios, casi monótonos. Ocurrían casi todos los años. Esta vez, su escuela había elegido Kioto como destino. Hachiman y su grupo conocían bien la reputación de Kioto, aunque ninguno la había visitado. Habían oído innumerables historias, incluyendo la de que después de medianoche, Kioto pertenecía a los yokai. El grupo se mostraba escéptico, atrapado entre la fe y la duda. En una época de rumores desenfrenados, era difícil distinguir la verdad de la ficción. Así pues, al llegar a Kioto, se encontraban divididos. Sentían curiosidad por presenciar la verdad, pero temían ser descubiertos por los yokai. Era una mentalidad contradictoria. El tema surgió durante una conversación en el tren. Yukino, que iba en el mismo vagón, lo oyó y le pareció absurdo. ¿Yokai? ¿En estos tiempos? No descartaba por completo lo sobrenatural. Los vampiros gobernaban abiertamente un dominio en Europa, por lo que los yokai no eran algo inverosímil. Pero la idea de que las noches de Kioto estuvieran dominadas por yokai, Yukino no se lo creía. ¿Acaso pensaban que el gobierno era incompetente? ¿Cómo puede ser real semejante disparate?
Cuando Yui le pidió su opinión, Yukino no se contuvo y expresó sin rodeos su escepticismo. Algunos estudiantes que creían en los yokai la desafiaron, lo que desató un debate. Pero no pudieron hacer frente al agudo ingenio de Yukino y fueron completamente derrotados. Entonces, un estudiante se levantó y dijo: si no crees que las noches de Kioto pertenecen a los yokai, ¿por qué no te vas a pasear por las calles después de medianoche? Infantil, respondió Yukino, restándole importancia a la provocación. Las normas para las excursiones escolares eran estrictas. Todos los alumnos debían estar en sus habitaciones a las 10 de la mañana, y los profesores patrullaban para asegurarse de que se cumpliera. Incumplir el toque de queda suponía una mancha en su expediente, y Yukino no estaba dispuesta a empañar su impecable historial académico por un reto tonto. Pero cuando ella se negó, sus compañeros lo interpretaron como miedo. Quienes la detestaban comenzaron a burlarse de ella. ¿Asustado, eh? Todos son palabras, pero solo estás fanfarroneando. A Yukino le parecieron infantiles sus burlas. ¿De verdad creían que una táctica tan básica la provocaría? Pues sí, lo hizo. Delante de todos, declaró que saldría después de medianoche para demostrar que las noches de Kioto no estaban dominadas por los yokai. Tal absurdo no podría existir. Así pues, pasada la medianoche de aquella noche, Yukino salió sigilosamente de su habitación para reafirmar su postura. Pero al salir, se topó con Yui Yuigahama, Rumiko Miura, Hachiman Kigaya y Ayato Ayama. Yui y Hachiman estaban preocupados por ella. Rumiko y las demás estaban allí para supervisar, para asegurarse de que Yukino no se limitara a dar un paseo rápido por la puerta para engañarlas. Así que decidieron seguirla. Morfeo escuchaba, completamente desconcertado por su lógica. No lo entiendo. Creían que las noches de Kioto pertenecían a los yokai, y aún así siguieron a Yukino. ¿No tenían miedo de encontrarse con ellos? Ante su pregunta, el grupo se sonrojó, incapaz de responder. Hachiman, siempre incisivo, rompió el silencio. Tienes razón. Lo consideramos. Claro, dijimos que creíamos en los yokai, pero en el fondo, es difícil imaginar algo que nunca has visto. No hay una imagen clara. Así que éramos escépticos, o mejor dicho, curiosos. ¿Existen realmente los yokai? Si lo hacen, ¿cómo son? Impulsados por esa curiosidad, seguimos a Yukino. Y acabamos en este lío. Lamentamos mucho las molestias. Dicho esto, Hachiman hizo una reverencia a Morfeo una vez más. Morfeo chasqueó la lengua. Como era de esperar del gran maestro, Hachiman había analizado sus motivos con precisión quirúrgica. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon /Shelenea, eliminar espacio, 129. Den 129. Oferta. A decir verdad, Morfeo no era del todo indiferente a sus acciones. La curiosidad era universal. Sobre todo curiosidad por los yokai. El escepticismo del grupo respecto a los yokai se debía en parte a la postura oficial de Japón. El gobierno negó sistemáticamente la existencia de los yokai. Incluso cuando se les presentaron las pruebas ante sus narices, se aferraron a la misma versión de los hechos. Yokai no existen. ¿Y si los vampiros establecieran un dominio? ¿Eso prueba la existencia de los yokai? Difícilmente. ¿Qué relación hay? Ninguno. Entonces, ¿cómo es posible que existan los yokai? Imposible. Absolutamente imposible. ¿Yokai en este mundo? Solo rumores. Incluso cuando se le presentaron pruebas, el gobierno las desestimó como efectos especiales, o vídeos generados por IA, negándose a reconocer a los yokai. Fue una negación descarada. La razón era simple: la necesidad. A diferencia de los vampiros, que se fortalecían con la sangre, los yokai se alimentaban del miedo humano. Cuanto más los veneraban o temían los humanos, más rápido crecían los yokai, superando con creces a los vampiros. Si el gobierno admitiera la existencia de los yokai, se desataría un pánico generalizado. Este miedo, una vez absorbido por los yokai, alimentaría su rápido crecimiento, haciéndolos crecer hasta niveles incontrolables. Con una población que supera los 100 millones de habitantes, el miedo colectivo de Japón podría alimentar a los yokai, transformándolos en fuerzas imparables. Esto podría conducir al caos, convirtiendo a Japón en un paraíso para los yokai. Los humanos no serían más que sus presas. Por supuesto, este era el peor escenario posible.
Para evitarlo, el gobierno negó vehementemente la existencia de los yokai, empleando una propaganda implacable para lavar el cerebro del público. Sus esfuerzos dieron sus frutos y convencieron a muchos. Yokai se convirtió en un concepto ambiguo. Algunos creyeron, otros no. La mayoría, como Hachiman Ikigaya y Yukino Yukinoshita, se encontraban en una posición intermedia, escépticos por no haberlos visto nunca. Esto los llevó a actuar de forma temeraria. Marta no pudo evitar intervenir. Son solo niños con demasiada curiosidad, jefe. No hay necesidad de ser tan duro con ellos. Morfeo puso los ojos en blanco. No soy su padre. ¿Para qué me molestaría? Me intriga la imprudencia de la juventud actual. Muy bien, ya terminaste aquí. Vete. Morfeo hizo un gesto de desdén e indicó a Marta que preparara una habitación para que el grupo se alojara hasta la mañana, cuando serían enviados de vuelta. Marta se dio una palmadita en el pecho con seguridad. Déjemelo a mí, jefe. No hay problema. Tras el pequeño incidente, Morfeo lo dejó pasar. Si fuera nuevo en este mundo, podría haber considerado tomar a Yukino como seguidora. Pero con su creciente número de seguidores, una sola Yukino Yukinoshita ya no despertaba su interés. Después de todo, en este universo híbrido no faltaban heroínas. Sin embargo, Hachiman Ikigaya le intrigaba. No de esa manera. A Morfeo no le interesaba eso. Su interés provenía de leer fanficción. El legendario investigador Hachiman Ikigaya. El asesino de dioses Hachiman Ikigaya. Parecía que, si se le daba la oportunidad, Hachiman podía elevarse, irradiando un brillo único. Morfeo sentía curiosidad. Si convertía a Hachiman en su seguidor, ¿qué sorpresas le depararía el gran maestro? Así pues, mientras el grupo se preparaba para marcharse, Morfeo gritó: Hachiman Ikigaya, quédate. El resto podéis iros. Hachiman hizo una pausa, señalándose a sí mismo. Yo. Sí, tú. Una vez que los demás se marcharon, Morfeo le hizo un gesto a Hachiman para que se sentara y le preguntó con curiosidad: ¿qué opinas de los acontecimientos de esta noche? Hachiman, inseguro pero sincero, respondió: solo soy un estudiante común y corriente. ¿Qué podría pensar? Si tuviera que decirlo, tal vez, wow, los yokai existen de verdad. Y, así que los rumores sobre Kioto eran ciertos. O bien, hay tantos yokai en el mundo. Morfeo parpadeó y luego soltó una carcajada. Eso es refrescantemente honesto. E interesante. Me caes bien, Hachiman Ikigaya. Comparado con tus compañeros de clase, eres mucho más maduro y racional. Sabes qué decir y cuándo, y eres perspicaz. Así que te ofrezco una oportunidad. ¿Quieres convertirte en mi seguidor, Hachiman Ikigaya? Hachiman frunció ligeramente el ceño, captando el peso de las palabras de Morfeo. Convertirse en su seguidor implicaba que Morfeo era un dios. ¿Era eso siquiera posible? ¿Un dios, de pie ante él, apreciándolo y ofreciéndole un lugar como seguidor? Parecía un sueño demasiado descabellado para siquiera considerarlo. Morfeo pudo leer los pensamientos de Hachiman, pero no lo presionó, esperando pacientemente su decisión. Tenía curiosidad por saber qué decisión tomaría el gran maestro. Tras una larga pausa, Hachiman dijo: es un honor convertirme en su seguidor. Morfeo sonrió. En efecto. Extiende la mano. Hachiman extendió su mano derecha y preguntó: ¿no tienes curiosidad por saber por qué acepté? Morfeo respondió con calma: ¿por qué me importaría? Si te hubieras negado, tal vez te habría preguntado por qué. Pero no lo hiciste, aceptaste. Así que no tengo curiosidad. Al fin y al cabo, pocos pueden resistirse a mi oferta. Hachiman preguntó: ¿por qué? Morfeo sonrió. Porque ofrezco demasiado. Hachiman quedó atónito, pero pronto lo comprendió. El sistema de seguidores, células gourmet, suero de luz negra, vasto conocimiento mágico, inmortalidad, eterna juventud, tuvo que admitir que Morfeo ofrecía demasiado. Demasiado para rechazar. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon /Shelenea, eliminar espacio, 130. Den 130. Viaje. Tras tomar a Hachiman Ikigaya como seguidor, la larga noche finalmente llegó a su fin. La mañana siguiente llegó rápidamente. Morfeo se levantó temprano, se unió a los demás para desayunar y luego acompañó a Yukino Yukinoshita, Hachiman Ikigaya y su grupo de regreso al hotel. Allí les recibió Shizuka Hiratsuka, su profesora del Instituto Sobu.
Esa mañana, durante el pase de lista, Shizuka notó la ausencia de Hachiman, Yukino, Yui y los demás, y casi le da un infarto. Cuando se enteró por otros estudiantes de que habían salido la noche anterior, casi se desmaya. Ella conocía muy bien cómo eran las noches en Kioto. Estos chicos prácticamente estaban buscando problemas. Justo cuando estaba a punto de buscarlos, los trajeron de vuelta. Al ver al grupo sano y salvo, las emociones de Shizuka oscilaron como una montaña rusa. Del paraíso al infierno y viceversa. Los altibajos eran demasiado difíciles de soportar. Sois unos completos irresponsables. Sin dudarlo, Shizuka lanzó un puñetazo contra uno de ellos. Dado que la mayoría del grupo eran chicas, dirigió su frustración hacia los chicos. Específicamente, Hachiman y Kigaya. Y Hachiman y Kigaya. Y bueno, Hachiman y Kigaya. Ruido sordo. El puñetazo impactó de lleno en el estómago de Hachiman, y la fuerza del golpe casi le hizo vomitar el desayuno. Sensei, esto es una agresión. Protestó Hachiman, usando la magia curativa que acababa de aprender la noche anterior para calmarse. ¿Sigues viva, verdad? Replicó Shizuka con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Si hubiera sido una agresión, estarías tirada en el suelo. Hachiman se dio cuenta de que ella estaba realmente furiosa y enseguida se calló. Hayato Ayama intentó intervenir, Sensei, nosotros, cierto, casi me olvido de ti. Con una política de trato igualitario, Shizuka le propinó un fuerte puñetazo en el estómago a Ayama. Sus palabras le resonaron en el estómago. Ayama se desplomó en el suelo, agarrándose el abdomen y gimiendo. Ahora comprendía el dolor de Hachiman. Era brutal. No se contuvo en absoluto. La escena aterrorizó a Yukino, Yui y Yumiko Miura, cuyos rostros palidecieron al temer que el puño de Shizuka fuera a por ellas a continuación. A juzgar por la agonía de Hachiman y Ayama, ese puñetazo no fue ninguna broma. No tenían ningún deseo de seguir sus pasos. Yui, dispuesta a ceder rápidamente, hizo una profunda reverencia con sorprendente vigor. Lo siento mucho, Sensei. Causé problemas. Por favor, perdóneme. Al ver que Yui cedió tan rápido, Rumiko la maldijo mentalmente como una traidora, pero hizo lo mismo, inclinándose y disculpándose con la mayor sinceridad. Shizuka dirigió su mirada hacia Yukino, y sus ojos preguntaron, ¿y tú? Yukino, consciente de su error, bajó la cabeza y pidió disculpas. Shizuka suspiró y dio un paso al frente, abrazando a cada una de las chicas. Estás a salvo. Eso es lo que importa. Hachiman, aún haciendo muecas de dolor, alzó una mano temblorosa. Protestó. ¿Por qué las chicas reciben abrazos y los chicos, puñetazos? No me importaría un abrazo, ruido sordo. Otro golpe bajo brutal. Hachiman se desplomó, incapaz de levantarse. Ayama lo miró con la admiración reservada a un héroe. ¿Contestarle así a Shizuka? ¡Qué valiente! Shizuka retiró el puño y dirigió su atención a Morfeo y su grupo. Yukino explicó rápidamente. Anoche estuvimos en peligro. Estas personas nos salvaron. Shizuka comprendió de inmediato. Tomó la mano de Morfeo y lo colmó de gratitud. Su entusiasmo era ilimitado. Morfeo respondió con calma. No hace falta que me des las gracias. No fue nada importante. Además, fue Marta quien los salvó. Marta sonrió cálidamente. Es cierto, yo hice el rescate, pero sin el jefe, no habría estado allí. Los ojos de Shizuka parpadearon al oír la palabra jefa, pero no dijo nada y, en cambio, se giró para darle las gracias a Marta. Finalmente, dijo, conozco un restaurante estupendo en Kioto. Si están libres al mediodía, déjenme invitarlos a todos a una cena de agradecimiento como es debido. ¿Qué les parece? No hace falta, respondió Morfeo, haciendo un gesto con la mano. Hoy tenemos pensado explorar Kioto. Quizás en otra ocasión. Shizuka asintió, sin insistir más, pero le hizo prometer a Morfeo que si volvían a encontrarse, compartirían una copa. Morfeo no se negó y aceptó el plan futuro. Dicho esto, se despidió de Shizuka y se marchó. Tras separarse, Morfeo y su grupo visitaron otro de los lugares emblemáticos de Kioto. Kinkaku-ji. Conocido técnicamente como Rokuon-ji, era un templo zen de la escuela Shokoku-ji de la secta Rinzai, situado en el norte de Kioto. Su pabellón de 3 pisos, cubierto por dentro y por fuera con pan de oro, era conocido como el pabellón dorado, y al templo en sí se le solía llamar Kinkaku-ji. Era famoso, pero sinceramente, era bastante normalito. Comparada con estructuras grandiosas como la Torre Inclinada, la Basílica de San Pedro o Notre Dame, palidecía en comparación.
Pero teniendo en cuenta el tamaño de Japón, estuvo bastante bien. No hay que esperar demasiado. Tras abandonar Kinkakuji, Morfeo y su grupo se dirigieron a las 1000 puertas Tori. Las puertas Tori eran estructuras tradicionales que se encontraban en los santuarios japoneses. Marcaban el límite entre lo sagrado y lo mundano, actuando como una especie de barrera, simbolizando la entrada al reino divino, una especie de puerta. Generalmente hechas de madera y recubiertas con laca roja, consistían en 2 pilares rematados con 2 travesaños, que a veces llevaban placas con inscripciones. Sin embargo, las 1000 puertas Tori eran únicas. Ubicadas en Fushimi y Naritaisa, eran famosas por su enorme cantidad. Extendidas a lo largo de kilómetros ladera arriba, las miles de puertas Tori, más de 10.000 en total, llegaban hasta la cima del monte Inari, ofreciendo una vista impresionante. La abundancia de Tori en Fushimi y Naritaisa estaba ligada a la deidad que consagraba. En la tradición japonesa, Inari Okami gobernaba la prosperidad en los negocios. De ahí los innumerables Tori, ofrendas de aquellos que buscan el favor divino. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon.com/Shelenea, eliminar espacio, 131. Den 131. Las hermanas antes de que Morfeo cruzara a este mundo, se topó con un dicho divertido en internet. Me burlo de la superstición, pero me arrodillaría durante horas ante el dios de la riqueza. Decía mucho sobre el atractivo del dinero y la flexibilidad de los principios humanos. Desde la antigüedad, las deidades vinculadas a la riqueza nunca han carecido de fieles. Inari Okami fue uno de esos dioses. Como deidad del comercio próspero, innumerables grupos empresariales visitaban Fushimi y Naritaisa para rezar en busca de bendiciones. Al regresar y obtener ganancias, cumplían sus votos erigiendo puertas Tori. Con el tiempo, estas puertas se multiplicaron, creando el extenso espectáculo que se extiende kilómetros a lo largo del monte Inari. Recorrer todo el camino tomaba aproximadamente 3 horas y media. Cada Tori era único. Los donantes adinerados construían Tori grandiosos, mientras que aquellos con menos recursos ofrecían Tori más pequeños. Algunos tramos se dividen en 2 túneles paralelos para dar cabida a aún más puertas. Ningún otro santuario podía presumir de semejante espectáculo. Cuando Morfeo y su grupo entraron en las 1000 puertas Tori, sintieron una poderosa fuerza que envolvía la zona. No se trataba del poder radiante que residía en Morfeo, ni de energía demoníaca. Era una fuerza igualmente potente pero desconocida. Morfeo sospechaba que se trataba de un poder divino, exclusivo de los dioses. Después de todo, se trataba de un santuario, y uno rebosante de ferviente devoción. La presencia del poder divino era, por supuesto, natural. En cambio, la ausencia de tal poder en Kiyomizudera, que habían visitado el día anterior, era la anomalía. Intrigado por la energía divina, el interés de Morfeo se despertó. Llevaba algún tiempo en este mundo y, aparte de Sircex y Seraphale, no se había encontrado con otros dioses. Quizás esta era su oportunidad de encontrarse con una deidad local. Así pues, el grupo atravesó tranquilamente el Tori y entró en el santuario para rendir homenaje a su dios. Pero al entrar, Morfeo quedó atónito al descubrir el aura divina que emanaba de la estatua consagrada. En el interior del santuario no había ninguna deidad presente. Tanto si habían regresado a Takamagahara como si lo estaban evitando deliberadamente, Morfeo no vio a la deidad. Llegó con grandes esperanzas y se marchó decepcionado. Esa misma noche, de vuelta en el hotel, la recepción le informó a Morfeo que 2 chicas habían ido a buscarlo esa tarde. Al enterarse de que no estaba, lo habían esperado en el vestíbulo. Morfeo recorrió la habitación con la mirada y divisó a 2 mujeres, una mayor y otra más joven, sentadas en un sofá. La menor era Yukino Shita, con quien se había separado esa misma mañana. La mayor era su hermana, Haruno Shita. Al percatarse de la presencia del grupo de Morfeo, las hermanas se levantaron y se acercaron. Encantada de conocerle, señor Morfeo, dijo Haruno, haciendo una reverencia con una cálida sonrisa. Soy Haruno Shita. Vengo a agradecerle que haya salvado a mi hermana. Yukino hizo una reverencia junto a ella. Morfeo asintió. Acepto sus gracias. ¿Algo más? Los ojos de Haruno brillaron mientras hablaba en voz baja. Las palabras no bastan para expresar la sinceridad de la familia Yukino Shita. Hemos organizado un banquete en su honor. Nos haría el honor de asistir.
No hace falta un banquete, dijo Morfeo, declinando con un gesto de la mano. Ningún banquete podía rivalizar con la gastronomía de su seguidora, Erina Nakiri, quien dedicó incontables horas a perfeccionar su técnica en la plataforma de seguidores con límite de tiempo. Sus habilidades, si bien no eran divinas, habían mejorado notablemente. Elaborados con ingredientes de la dimensión de luz de Morfeo, sus platos eclipsaban a los de cualquier restaurante moderno. Ni siquiera un restaurante con 3 estrellas Michelin podía compararse con su cocina. Acostumbrado a ese tipo de comida, Morfeo tenía poco interés en la cocina menos exquisita. Fue directo al grano. Si tienes algo que decir, dilo. De lo contrario, volveré a descansar. En su opinión, la familia Yukinoshita no merecía mucho esfuerzo. Ni siquiera la familia Shinomiya pudo hacerle cambiar de opinión. La sonrisa de Haruno se desvaneció, sorprendida por su franqueza. Pero ella era adaptable y se recuperó rápidamente con una risa. Tenemos un asunto que nos gustaría plantearle, señor Morfeo. ¿Podríamos hablar de ello en privado? Morfeo no se negó. Ven a mi habitación. Tenía curiosidad por saber a qué problemas se enfrentaba la familia Yukinoshita. Haruno, encantada, siguió a Yukino, acompañando a Morfeo hasta su habitación. ¿Algo de beber?, preguntó Morfeo, indicándoles a las hermanas que se sentaran. Café, respondió Haruno. Morfeo chasqueó los dedos y 2 tazas humeantes de café se materializaron ante ellos. Aunque Haruno había oído a Yukino decir que Morfeo era extraordinario, presenciarlo en persona fue asombroso. Algunas cosas, vistas solo en persona, tenían verdadero significado. Tomó un sorbo de café, con los ojos brillantes. Esto es increíble. ¿Qué tipo de café es? La familia Yukinoshita, si bien no era una megacorporación, era un nombre prominente en Chiba, con acceso a innumerables cafés de alta calidad. Sin embargo, nada se comparaba con esto. Ningún otro café del mercado podía igualarlo. Yukino, sorprendida, miró a su hermana y notó en ella una admiración genuina, no halagos. Intrigada, dio un sorbo y quedó igualmente asombrada. Fue excepcional, mejor que cualquier café que hubiera probado. Aunque no es una entusiasta del café, podría hacer una excepción en este caso. Es algo que cultivo yo mismo. No es de ninguna marca famosa, dijo Morfeo con naturalidad. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Haruno, percibiendo su impaciencia, no se demoró. La familia Yukinoshita es una familia política y empresarial de Chiba, con raíces en la construcción. Actualmente nos estamos expandiendo a Tokio. Recientemente, adquirimos un terreno allí para construir un gran complejo comercial. Pero a mitad de la construcción, sucedió algo extraño. Hizo una pausa, mirando a Morfeo, tal vez esperando una pregunta. Morfeo permaneció en silencio, haciéndole señas para que continuara. Haruno esbozó una sonrisa irónica. Hace 2 semanas, durante la construcción, hubo una muerte. El proyecto está paralizado desde entonces. Si te gustan las series Classroom of the Elite y Danganronpa, no dudes en echar un vistazo al nuevo proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Kote, el verdadero ser humano perfecto. Sinopsis. Desde la época en que la humanidad todavía se centraba en el vapor y el carbón, la gente ya se ha preguntado cómo es realmente el ser humano perfecto. Algunos dicen que el ser humano perfecto posee una fuerza física abrumadora, otros afirman que el ser humano perfecto tiene una inteligencia sin igual. Por supuesto, también hay quienes creen que el ser humano perfecto posee tanto fuerza como intelecto. Como Ayano Koujiki Yotaka. Por eso, cuando la gente pregunta quién es el ser humano más perfecto de toda la ficción, a menudo señalan a la obra maestra de la habitación blanca como el ser humano perfecto. Pero, solo los Ots saben que el único humano perfecto que jamás haya pisado esta tierra es, la esperanza definitiva, Izuru Kamukura. Esta es la historia de Izuru Kamukura mientras se enfrenta a Classroom of the Elite en busca de si existe algo en este mundo capaz de disipar su aburrimiento. 132. Den 132. Servir. Morfeo finalmente habló. ¿Cuántos murieron? Sabía cómo operaban los capitalistas. 1 o 2 muertes en una obra eran algo habitual. Si recibían una compensación adecuada, el trabajo no se detendría. Pero Haruno Yukinoshita afirmó que el proyecto se había paralizado. Eso significaba que el número de muertos era mucho mayor que 1 o 2. Haruno se sorprendió de que Morfeo hubiera dado con el punto clave tan rápidamente. Dudando, apretó los dientes y dijo, 7. 1 al día durante 7 días. Los trabajadores tienen demasiado miedo para continuar, incluso después de que les aumentamos los salarios 10 veces.
Los ojos de Yukino se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Por qué no sabía esto, hermana? ¿Cómo pudieron ocultárselo un asunto familiar tan grave? Nadie lo había mencionado. Haruno esbozó una sonrisa amarga. ¿Qué podrías haber hecho si lo hubieras sabido? ¿Podrías haberlo resuelto? Yukino guardó silencio. Las palabras impactaron profundamente. En efecto, ¿qué podía hacer? Yukino conocía sus límites. Saeko Busujima intervino. 7 muertes en 7 días, una por día. Parece que te has metido con alguien con quien no debías. Haruno insistió. No hemos provocado a nadie. Hitomi añadió. Una familia de Chiba intentando abrirse camino en Tokio, compitiendo con los locales. La élite tokiota sin duda les pondría las cosas difíciles. Ana parpadeó, confundida. ¿Así es como funciona? Pero matar gente me parece excesivo. Hitomi resopló. Para los que están en la cima, las vidas comunes son prescindibles. Eso la incluye a ella. Ana, desconcertada, preguntó. ¿De verdad? Hitomi continuó. Saber que hay un problema en la obra pero seguir trabajando, atrayendo a los trabajadores con sueldos altos. Eso es tratarlos como si fueran desechables. La única razón por la que la obra se detuvo es porque los trabajadores se negaron a arriesgar sus vidas por dinero. Los ojos de Ana se abrieron de par en par al comprender lo que sucedía, y su mirada se dirigió hacia Haruno como si viera a un villano. Durante su época de estudiante de secundaria, la mente de Ana era pura, libre de los cálculos adultos de ganancias y pérdidas. Eres horrible. Haruno, con la cabeza gacha, esbozó una sonrisa irónica. Sé que está mal, pero la familia Yukinoshita ya ha invertido mucho en esas tierras. Si lo abandonamos ahora, nuestros esfuerzos anteriores habrán sido en vano. La familia podría quedar destrozada, tal vez incluso colapsar. Nos hemos ganado enemigos a lo largo de los años. Si caemos, nos atacarán en masa. La familia Yukinoshita podría quebrar. Ni yo ni mi hermana escaparíamos de convertirnos en peones de los poderosos. Para evitarlo, no nos quedó más remedio que tomar este camino. Yukino miró a su hermana conmocionada, sin darse cuenta de que la familia estaba al borde de la ruina. A un paso de la bancarrota. Medea entrecerró los ojos. Quien quiera que haya tendido esta trampa es astuto, ataca tu punto débil y no te deja escapatoria. Haruno asintió con tristeza. Exacto. ¿Y lo peor? Todavía no sabemos quién es nuestro enemigo. Morfeo preguntó. Entonces, ¿quieres que resuelva las muertes para que se pueda reanudar la construcción? Haruno asintió. Morfeo insistió. Es probable que las muertes sean obra de espíritus. ¿No has consultado a un onyoji? Una familia como los Yukinoshita seguramente conocería a los onyoji. Haruno respondió. Sí, lo hicimos, pero dijeron que no había ningún problema. Medea se burló. El mayor problema es que no hay ningún problema. Ni siquiera los onyoji se atreverán a enfrentarse a quien te tenga en la mira. La sonrisa amarga de Haruno se acentuó. Ella lo sabía muy bien. Una muerte al día durante 7 días. ¿Y el onyoji afirmó que el sitio estaba bien? ¡Qué broma! Pero con la palabra del onyoji, ¿qué podía hacer? ¿Enfrentarse a ellos? Puede que la familia Yukinoshita fuera prominente en Chiba, pero no eran más que comerciantes comparados con los onyoji. En la antigüedad, el onryo, dependiente del Ministerio de Asuntos Centrales, supervisaba la adivinación, la astronomía, la medición del tiempo y los calendarios, ejerciendo una inmensa autoridad. Los onryoji eran intocables, muy superiores a los comerciantes. Incluso hoy en día, a pesar del estatus elevado de los comerciantes, no se les podía comparar. La mirada o el hechizo de un onyoji podrían acabar contigo en silencio. ¿Quién se atrevería a desafiarlos? Así pues, a pesar de saber que algo andaba mal, Haruno permaneció en silencio, reprimiendo la pérdida y buscando una solución en secreto. Tras escuchar la terrible experiencia de su hermana a través de Shizuka y Ratsuka, Haruno vio una oportunidad. Interrogó a Yukino, se enteró de lo sucedido la noche anterior y se dio cuenta de que esta era su oportunidad para romper el punto muerto. Alguien capaz de derrotar a un Oni y a un Arakumo en segundos podría solucionar el problema de la obra. Así pues, se apresuró a viajar de Tokio a Kioto y, tal como esperaba, conoció a Morfeo. Ahora, su tarea consistía en persuadirlo para que la ayudara. En cuanto a cómo persuadirlo, Haruno estaba preparado para lo peor. Si ayudas a la familia Yukinoshita, mi hermana y yo estamos dispuestas a servirte, a tus órdenes. Yukino jadeó, mirando a su hermana con incredulidad. Por eso Haruno la trajo consigo. Morfeo también se sorprendió. En la historia original, Haruno adoraba a su hermana.
¿Por qué se apresuró tanto a sacrificar a Yukino? No se ajustaba al material original. ¿Estás seguro de que quieres venderme a tu hermana? Haruno respondió con calma. Si la familia Yukino-shita quiebra, con nuestra apariencia, nos convertiríamos en juguetes de los poderosos, humillados sin cesar. Es mejor servirle a usted, mi señor. Quizás incluso podríamos salvar a la familia. Si te gustan las series Classroom of the Elite y Danganronpa, no dudes en echar un vistazo al nuevo proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Kote, el verdadero ser humano perfecto. Sinopsis. Desde la época en que la humanidad todavía se centraba en el vapor y el carbón, la gente ya se ha preguntado cómo es realmente el ser humano perfecto. Algunos dicen que el ser humano perfecto posee una fuerza física abrumadora, otros afirman que el ser humano perfecto tiene una inteligencia sin igual. Por supuesto, también hay quienes creen que el ser humano perfecto posee tanto fuerza como intelecto. Como Ayano Koujiki Yotaka. Por eso, cuando la gente pregunta quién es el ser humano más perfecto de toda la ficción, a menudo señalan a la obra maestra de la Habitación Blanca como el ser humano perfecto. Pero, solo los Ots saben que el único humano perfecto que jamás haya pisado esta tierra es, la esperanza definitiva, Izuru Kamukura. Esta es la historia de Izuru Kamukura mientras se enfrenta a Classroom of the Elite en busca de si existe algo en este mundo capaz de disipar su aburrimiento. 133. Den 133. Registro. Morfeo no podía comprender de dónde sacaba Haruno Yukino-shita tanta confianza, ofreciéndose voluntariamente a sí misma y a su hermana como sirvientas. Aunque no lo dijo directamente, sus acciones equivalían a venderse a sí mismas. Tengo curiosidad, dijo Morfeo. ¿Qué te hace pensar que te ayudaré? ¿Y qué te hace pensar que no soy un destino peor? ¿No temes que sea una mala persona? Haruno respondió. Una mala persona no se arriesgaría a enfadar a un yokai para salvar a mi hermana. Morfeo arqueó una ceja. ¿Eso es todo? Haruno asintió con firmeza. Ya es suficiente. Dejó un pensamiento sin expresar. Incluso si apostaba mal, no podía ser peor que ser meros juguetes para un grupo de élites. Conocía demasiado bien a gente como ellos, pues una vez había estado entre ellos. Morfeo se rió. Eres interesante, Haruno Yukino-shita. Por tu determinación, te echaré una mano. Haruno, rebosante de alegría, hizo una profunda reverencia. Gracias, mi señor. No hace falta que me des las gracias. No es nada, dijo Morfeo, restándole importancia con un gesto. Anotó un número de teléfono y se lo entregó. Cuando vuelvas a Tokio, llama a este número. La persona que te atenderá es Kotoko Iwanaga. Ella te ayudará. Haruno memorizó rápidamente el número. Morfeo dijo. Ya puedes irte. Haruno hizo una pausa, luego se puso de pie y ayudó a Yukino a levantarse del sofá. Tras dar las gracias de nuevo, se marcharon. Medea observó sus figuras que se alejaban con una sonrisa astuta. ¿No piensa disfrutar de las hermanas, jefe? Con lo guapas que son, en la antigüedad serían consideradas grandes bellezas. Morfeo respondió con calma. No estoy tan desesperado como para aprovecharme de su situación. Raikoro intervino. Si lo desea, jefe, puedo hacerle compañía esta noche. Los rostros de Itomi, Ana, Miko y las demás se sonrojaron. ¿Acaso era algo que habían escuchado por casualidad? Fue demasiado descarado. Las mejillas de Saeko Busujima también se enrojecieron, pero reunió valor. Si me necesita, mi señor, estoy disponible esta noche también. Miko miró a Saeko boquiabierta. ¿Acaso no eran todas estudiantes de secundaria? ¿No era esto demasiado atrevido? Morfeo no era de los que se echaban atrás. Dado que eran tan atrevidos, él respondería de la misma manera. Quienes quieran, quédense esta noche. Quienes no, son libres de marcharse. Esta noche, se daría un capricho. Finalmente, Hitomi, Ana, Miko, Nobunaga, Medusa y Marta salieron de su habitación. Los demás se quedaron y tuvieron relaciones sexuales toda la noche. Al día siguiente, Morfeo se levantó temprano. A pesar del sexo nocturno, no era nada para un señor de la dimensión como él. Estaba tan fresco y lleno de vitalidad como siempre. Hoy era el último día antes del torneo oscuro. Después del desayuno, Morfeo se dirigió a la caja. El torneo era mañana, pero hoy era el día para inscribirse y sortear los rivales. Había mucho que hacer. Poco después, Morfeo y sus compañeros llegaron al lugar de registro, un santuario en ruinas en las afueras de Kioto. El santuario parecía antiguo, se desconocía su deidad, e incluso la estatua había desaparecido. Un hombre vestido con túnica sacerdotal se acercó. ¿Puedo ver su invitación?
Morfeo presentó la invitación al torneo oscuro. Tras comprobarlo, el hombre los condujo a la parte trasera del santuario, donde les esperaba un trozo de césped. Se agachó, metió la mano en la hierba y tiró, revelando una escalera oculta al levantarse el césped. Era un mecanismo oculto. Sigan estas escaleras hasta el lugar del torneo, dijo el hombre. Morfeo asintió y descendió, seguido por su grupo en fila india. Al entrar en el túnel, el césped se cerró tras ellos y el mecanismo se reinició. Cada 10 metros, una bombilla iluminaba la escalera, haciéndola brillar como si fuera de día. Morfeo descendió cientos de escalones, hundiéndose más de 100 metros bajo tierra, hasta llegar al final. Ante ellos apareció un pasillo empapelado. Tras caminar unos cientos de metros más, el espacio se abrió. Ante el grupo de Morfeo se extendía una vasta sala subterránea, del tamaño de un campo de fútbol. Estaba repleto de todo tipo de yokai humanos, la mayoría de los cuales eran participantes del torneo. Morfeo observó varias entradas al salón, más de una docena, por las que entraban los competidores. Al entrar, se les acercó una grácil niña con orejas de conejo. No me refiero al tipo que lleva medias de rejilla, sino a un auténtico yokai conejo. Ella sonrió cálidamente. Bienvenidos. ¿Son ustedes el equipo extraterrestre y el equipo heroico? Morfeo asintió. Les entregó unas etiquetas numeradas a Morpheus y Raikou. Estas son sus etiquetas numeradas para el sorteo. Por favor, guárdenlas bien. Morfeo y Raikou miraron los suyos. Morfeo era el número 55, Raikou el 56. El yokai conejo se marchó para atender a otros equipos. Morfeo examinó la habitación con la mirada, divisando una miríada de extraños yokai. Y algunos humanos. Entonces, reconoció rostros conocidos. Los yokai del clan Nura. Rian, junto con Kubinashi, Yukiona y otras, estuvo presente en el torneo. Es probable que la multitud y el aura mixta de yokai ocultaran la presencia de Morfeo a Rikuo. Más allá de ellos, Morfeo vio al grupo Ryozanpaku rebosante de energía. Incluso Kenichi Shirahama y Miu Furinji estuvieron presentes. Cabe destacar que también competían miembros de la Organización de Artes Marciales Oscuras, antiguos rivales del grupo Ryozanpaku. Si te gustan las series Classroom of the Elite y Danganronpa, no dudes en echar un vistazo al nuevo proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Kote, el verdadero ser humano perfecto. Sinopsis. Desde la época en que la humanidad todavía se centraba en el vapor y el carbón, la gente ya se ha preguntado cómo es realmente el ser humano perfecto. Algunos dicen que el ser humano perfecto posee una fuerza física abrumadora, otros afirman que el ser humano perfecto tiene una inteligencia sin igual. Por supuesto, también hay quienes creen que el ser humano perfecto posee tanto fuerza como intelecto. Como Ayano Koujiki Yotaka. Por eso, cuando la gente pregunta quién es el ser humano más perfecto de toda la ficción, a menudo señalan a la obra maestra de la habitación blanca como el ser humano perfecto. Pero, solo los Ots saben que el único humano perfecto que jamás haya pisado esta tierra es, la esperanza definitiva, Izuru Kamukura. Esta es la historia de Izuru Kamukura mientras se enfrenta a Classroom of the Elite en busca de si existe algo en este mundo capaz de disipar su aburrimiento. 134. Den 134. La ciudad antigua en el anime Stories Strongest Disciple Kenichi, los enemigos del grupo de maestros de artes marciales de Ryozanpaku no son otros que la oscura organización de artes marciales, Yami. Esta organización está formada por artistas marciales que se adhieren a la filosofía de que las artes marciales son técnicas letales. Yami está dividida en dos facciones. Una de las facciones es el grupo desarmado. El otro es el grupo de armas. En pocas palabras, es una combinación de quienes practican el combate cuerpo a cuerpo y quienes utilizan armas. Cada facción tiene sus propios líderes. Los líderes del grupo desarmado son los 9 puños de la sombra única. 10 artistas marciales de primer nivel procedentes de todo el mundo, cada uno de ellos un maestro que lucha sin armas externas. Todos y cada uno de ellos son terriblemente fuertes. Los líderes del grupo de armas son la espada del verdugo Hachi. Compuesto por 8 artistas marciales que han dominado sus armas a la perfección, cada uno de ellos con habilidades de combate absolutas. Entre ellos, el líder de la espada del verdugo Hachi es conocido como el monstruo de la espada doble. Empuña 2 espadas, y su verdadero nombre es Ganosuke Yoji, un experto de primer nivel capaz de igualar a Hayato Furinji. En este momento, todos estos maestros han aparecido en el torneo oscuro. Además, Morfeo divisó a algunas personas que no había visto antes, pero que reconoció. Por ejemplo, Busuke Urameshi.
Así es, el protagonista de Yu Yu Hakusho, Yusuke Urameshi, estaba allí, haciendo equipo con su buen amigo Kazuma Kuwabara. El equipo no solo estaba formado por ellos dos, sino también por Ie y Kurama, así como por Genkai. Morfeo pensó para sí mismo. Si se trata del torneo oscuro, ¿cómo es posible que Yusuke Urameshi no aparezca? Pero la pregunta era, ¿por qué Yusuke Urameshi formó equipo con su maestro, Genkai? Eso fue inusual. Además, los rostros familiares que Morfeo vio no se limitaron a eso. Muchas personas inesperadas se habían unido a este torneo. Morfeo estaba prácticamente seguro de que este torneo oscuro sería increíblemente animado. ¡Polla! Una hora más tarde, el tañido ensordecedor de una campana resonó en cada rincón del salón. El salón, antes bullicioso, quedó inmediatamente en silencio por aquel sonido repentino. Algunos incluso se taparon los oídos. Todos se giraron al unísono hacia donde provenía la campana. Un demonio corpulento emergió de un pasadizo. Llevaba una gran campana en la mano, con el rostro oculto tras una máscara que solo dejaba ver sus ojos. Esa mirada recorrió a todos los presentes en la sala, desprendiendo una intensa sensación de opresión. Sin duda, se trataba de un demonio formidable. La máscara que cubría el rostro del demonio parecía estar encantada con algún tipo de hechizo para impedir las miradas indiscretas. Como resultado, pocos en la sala pudieron discernir la verdadera apariencia del demonio. Naturalmente, esto no incluía a Morfeo. Aunque el creador de la máscara era muy hábil y el hechizo poderoso, no pudo bloquear la mirada de Morfeo. Morfeo descubrió fácilmente el rostro que se escondía tras la máscara, uno que le resultaba familiar. Este demonio no era otro que uno de los antagonistas de Yu Yu Hakusho. Toguro. Esto despertó enormemente la curiosidad de Morfeo. Los orígenes del torneo oscuro ya habían cambiado, pero aún así, este tipo seguía teniendo relación con él. Eso fue un tanto absurdo. Toguro hizo sonar la campana y toda la sala quedó en silencio. Primero hizo una reverencia y luego dijo lentamente, «Bienvenidos a todos. Soy el anfitrión de este torneo oscuro. A continuación, les explicaré las reglas de este torneo. Al igual que el torneo anterior, este utilizará un formato de eliminación por equipos. En este torneo participan 64 equipos. Ahora realizaremos un sorteo para formar las parejas. Cada equipo tiene una etiqueta numerada. Una vez que se encuentren en el sorteo, la pareja se considerará formada. En ese momento, por favor, hagan todo lo posible por eliminar al equipo contrario para avanzar a la siguiente ronda». Al oír esto, Morfeo comprendió más o menos las reglas del dibujo. Por ejemplo, si él era el número 55 y le tocó el número 14, entonces el número 14 tenía que sacar su 55 para que la combinación tuviera éxito. Si sacaran otros números, la combinación no funcionaría y tendrían que volver a sortear. ¿Cómo decirlo? Este método de dibujo era, sin duda, un poco engorroso. ¿Quién fue el genio que lo ideó? A Morfeo no le importó quejarse. Tras explicar las reglas del sorteo, Toguro arrojó la gran campana a un lado. Durante su vuelo, la campana se transformó en una caja numérica y aterrizó en el suelo. Este aparato tenía una función de transformación, lo cual resulta interesante. Ahora, por favor, que el equipo número 1 haga el sorteo, dijo Toguro. Un equipo de aspecto distinguido salió de entre la multitud y comenzó a dibujar. Les tocó el número 33. Pero, por desgracia, al número 33 no le tocó el número 1, así que el emparejamiento fracasó. De hecho, tras la primera ronda de sorteos, muy pocos equipos lograron emparejarse con éxito. Solo 3 equipos empataron. Sin embargo, a medida que continuaban las rondas de sorteos, cada vez se formaban más parejas de equipos. Tras la quinta ronda, todos los equipos habían sido emparejados con éxito. Curiosamente, el equipo que formó pareja con Morpheus fue el número 33. Una vez que todos los equipos estuvieron emparejados, Toguro se acercó a una pared y la golpeó. Con un estruendo ensordecedor, las grietas se extendieron hacia afuera como una telaraña desde su puño. Cuando las grietas alcanzaron cierto grado de extensión, la pared se derrumbó, dejando al descubierto un amplio pasadizo. Esto sorprendió a todos los presentes, ya que nadie se había percatado de la existencia de este pasadizo con anterioridad. Toguro anunció en voz alta: «Síganme, por favor. Los llevaré al lugar correcto». Dicho esto, entró en el pasadizo. Los 64 equipos les siguieron de cerca. El pasillo era extremadamente largo. El grupo tardó más de una hora en llegar a la salida. Al salir por la puerta, sucedió algo inesperado. Una ciudad antigua apareció ante los ojos de todos los miembros del equipo participante.
Esta ciudad se parecía a una versión ampliada del Castillo Nijo, uno de los lugares históricos más famosos de Kioto, pero era aún más antigua, majestuosa, sagrada y misteriosa. Además, cabe destacar que esta antigua ciudad no estaba bajo tierra. Estaba sobre el suelo. Morfeo alzó la vista y pudo ver el cielo azul, las nubes blancas y el sol suspendido en lo alto. Muchos profirieron exclamaciones de asombro. Esto era realmente increíble. El pasadizo ha desaparecido. En ese instante, alguien gritó alarmado. Los equipos dieron media vuelta rápidamente y comprobaron que el pasaje de acceso había desaparecido. En su lugar había un acantilado vertical. Algunos individuos iracundos incluso lanzaron ataques contra el acantilado. Los fuertes sonidos resonaron. Se abrió una enorme grieta en el acantilado mediante explosivos, pero detrás de la grieta no había un pasadizo, sino una pared sólida. Si te gustan las series Classroom of the Elite y Danganronpa, no dudes en echar un vistazo al nuevo proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Kote, el verdadero ser humano perfecto. Sinopsis. Desde la época en que la humanidad todavía se centraba en el vapor y el carbón, la gente ya se ha preguntado cómo es realmente el ser humano perfecto. Algunos dicen que el ser humano perfecto posee una fuerza física abrumadora, otros afirman que el ser humano perfecto tiene una inteligencia sin igual. Por supuesto, también hay quienes creen que el ser humano perfecto posee tanto fuerza como intelecto. Como Ayano Koujiki Yotaka. Por eso, cuando la gente pregunta quién es el ser humano más perfecto de toda la ficción, a menudo señalan a la obra maestra de la Habitación Blanca como el ser humano perfecto. Pero, solo los Ox saben que el único humano perfecto que jamás haya pisado esta tierra es, la esperanza definitiva, Izuru Kamukura. Esta es la historia de Izuru Kamukura mientras se enfrenta a Classroom of the Elite en busca de si existe algo en este mundo capaz de disipar su aburrimiento. 135. Den 135. La dimensión oculta. Por favor, cálmense todos. En ese momento, el enmascarado Toguro habló, y su voz, con calma, llegó a todos los oídos de la multitud. El pasadizo no ha desaparecido. Ha sido sellado. Sin embargo, una vez que concluya el torneo oscuro, el pasadizo se reabrirá de forma natural y todos podréis regresar a Kioto. Esta explicación tranquilizó a muchos, aunque algunos seguían preguntando confundidos. ¿Por qué sellar el pasadizo? Toguro explicó. Cada vez que se celebra el torneo oscuro, siempre hay quienes intentan sabotearlo. Para garantizar que el torneo se desarrolle de forma segura, no nos queda más remedio que tomar esta medida. Tengan la seguridad de que, una vez finalizado el torneo, escoltaremos a todos de regreso a un lugar seguro. Crujido, 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 en ese instante, resonó el sonido del movimiento mecánico. Las puertas de la antigua ciudad se abrieron lentamente, como dando la bienvenida a los 64 equipos. Síganme todos, dijo Toguro, dándose la vuelta y caminando hacia la ciudad. Al ver esto, los demás no tuvieron más remedio que seguirlos. Al fin y al cabo, el pasadizo por el que habían entrado había desaparecido, y marcharse no era una opción. Armar un escándalo por marcharse ahora solo les acarrearía burlas de quienes les rodean. Además, el torneo oscuro se había celebrado durante muchos años sin que se registrara ningún problema. Con esto en mente, la multitud siguió con confianza a Toguro hacia la antigua ciudad. La ciudad era asombrosamente vasta. Alojar a 64 equipos no suponía ningún problema. Podía albergar fácilmente a 128. En el centro de la ciudad se alzaba una mansión grandiosa y opulenta. Al entrar en el vestíbulo de la mansión, el grupo encontró mesas repletas de una gran variedad de platos exquisitos. Era como si se hubieran reunido los manjares más exquisitos de todo el mundo. Toguro anunció. Todos, este es el almuerzo que hemos preparado para ustedes. Disfrútenlo cuando quieran. Después del almuerzo, tienen tiempo libre para explorar la ciudad como deseen. Sus habitaciones ya están preparadas y alguien les acompañará a ellas esta noche. Los partidos comenzarán oficialmente a las 8 de la mañana. Por favor, no falten. No interrumpiré más su comida. Despedida. Dicho esto, Toguro hizo una reverencia una vez más y salió lentamente del salón, dejando tras de sí mesas repletas de suntuosos platos para que los 64 equipos los disfrutaran. Morfeo condujo a su equipo hasta una mesa y se sentó. Si se tratara de comida común y corriente, Morfeo ni siquiera le habría prestado atención. Pero esta comida era diferente. Morfeo notó que algunos de los platos, en particular las carnes, contenían rastros de un poder inusual, que claramente no provenía de animales comunes. Probablemente provenían de algún tipo de bestia mágica o demonio.
Este tipo de carne no se encontraría en el mundo humano, pero podría existir en el infierno u otras dimensiones. Eran manjares especiales. Por eso Morfeo se sentó a probarlos. Siguiendo su ejemplo, los demás equipos fueron tomando asiento poco a poco y comenzaron a disfrutar del festín. Enseguida, la sala, antes silenciosa, se llenó de vida. El clamor de voces subía y bajaba, llenando el espacio de energía. Morfeo dio un mordisco a un filete hecho con carne de una criatura desconocida y frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo decirlo? Fue decepcionante. No es que el bistec no estuviera rico, pero no cumplió con sus expectativas. En comparación con la carne de res común, el bistec era más sabroso, más consistente y más jugoso. Pero eso fue todo. La energía que transmitía el filete no se correspondía con su sabor, lo cual fue un tanto lamentable. Para usar una analogía, en el mundo de Toriko, los alimentos con niveles de captura más altos son casi siempre más sabrosos que aquellos con niveles más bajos. Cuanto mayor sea el nivel de captura, más nutritivo y delicioso será el alimento. Los filetes que se vendían aquí tenían un valor nutricional equivalente a un nivel de captura de 10. Pero su gusto era solo de nivel 2. Por eso Morfeo estaba decepcionado. La razón de esta discrepancia se debía en parte a la habilidad del chef y en parte a que estos alimentos carecían de las características propias de la gastronomía gourmet. A diferencia del mundo de Toriko, donde los alimentos de mayor calidad son inherentemente más deliciosos, estos carecían de esa cualidad. Por supuesto, esto solo era cierto para Morfeo. Para los demás, la comida estaba excepcionalmente deliciosa. Después de todo, los demás miembros del equipo no habían probado las delicias gourmet del mundo de Toriko. Sus paladares no eran tan refinados y estaban acostumbrados a la comida común. Así pues, les parecieron deliciosos los platos de este lugar. Tras unos cuantos bocados, Morfeo perdió el interés por comer y esperó a que sus compañeros terminaran antes de abandonar el salón. Según las normas de los organizadores, después del almuerzo tenían libertad para explorar la ciudad. Morfeo, por supuesto, quería echar un buen vistazo a su alrededor. No había olvidado que, además de ser espectador, su propósito al asistir al torneo oscuro era investigar a sus organizadores. También quería determinar si el torneo estaba relacionado con la futura convulsión de la inversión del blanco y el negro, el desequilibrio entre la luz y la oscuridad, y el desfile de yokai que vagaban a plena luz del día, y si los organizadores estaban detrás de ello. Sin que los demás lo supieran, Morfeo ya había marcado a Toguro. Con la fuerza de Toguro, no notaría la marca. Esa noche, Morfeo planeaba indagar en los recuerdos de Toguro. Por ahora, exploraría a fondo la ciudad, familiarizándose con su trazado y sus rutas. Raikou y los demás siguieron a Morfeo. Tras un recorrido, Raikou hizo una observación sorprendente. «Jefe, esto es Heian-kyo». «¿Heian-kyo? ¿Cómo es posible?», dijo Miko, sorprendida. Este lugar no se parecía en absoluto a Kioto. Raikou explicó. No es el Kioto moderno, sino el Heian-kyo de mi época. Aunque no es tan grande, la estructura es la misma. Es más bien una miniatura o una maqueta de Heian-kyo. Morfeo asintió pensativo y preguntó. ¿Has notado algo más? Raikou respondió lentamente. Siento que este lugar no forma parte del mundo en el que vivimos. Los ojos de Hitomi se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué significa eso? Raikou dijo. No estoy seguro. Es solo una sensación que no puedo explicar del todo. Morfeo asintió. Tienes razón. Ya no estamos en el mundo humano. ¿Qué? Los ojos de Hitomi se abrieron aún más. Morfeo explicó. Ese pasadizo que tomamos era un corredor dimensional. Al atravesarlo, abandonamos el mundo humano y entramos en una dimensión oculta. Esta dimensión está unida a la Tierra pero separada del mundo humano, como lo que solemos llamar infierno o cielo, aunque no tan vasta como el cielo. Es solo una pequeña dimensión oculta. Si te gustan las series Classroom of the Elite y Danganronpa, no dudes en echar un vistazo al nuevo proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Kote, el verdadero ser humano perfecto sinopsis. Desde la época en que la humanidad todavía se centraba en el vapor y el carbón, la gente ya se ha preguntado cómo es realmente el ser humano perfecto. Algunos dicen que el ser humano perfecto posee una fuerza física abrumadora, otros afirman que el ser humano perfecto tiene una inteligencia sin igual. Por supuesto, también hay quienes creen que el ser humano perfecto posee tanto fuerza como intelecto. Como Ayano Koujiki Yotaka. Por eso, cuando la gente pregunta quién es el ser humano más perfecto de toda la ficción, a menudo señalan a la obra maestra de la habitación blanca como el ser humano perfecto.
Pero, solo los Ots saben que el único humano perfecto que jamás haya pisado esta tierra es, la esperanza definitiva, Izuru Kamukura. Esta es la historia de Izuru Kamukura mientras se enfrenta a Classroom of the Elite en busca de si existe algo en este mundo capaz de disipar su aburrimiento. 136. Den 136. La persona detrás de la cortina Morfeo ya se había topado con una dimensión secreta anteriormente. Sin embargo, no se trataba de una dimensión de bolsillo menor, sino de un vasto mundo gourmet, más grande que la propia Tierra. Para entonces, Morfeo había devorado aquel mundo gourmet y lo había integrado en su dimensión de luz, convirtiéndose en parte de ella. Esta vez, había descubierto otra dimensión secreta. En comparación con la versión gourmet, esta realmente podía considerarse una pequeña dimensión secreta. Era minúsculo. Ni siquiera alcanza una décima parte del tamaño de Japón. No, ni siquiera la mitad de Tokio. Aún así, seguía siendo una dimensión secreta. En su interior solo se alzaba una ciudad antigua, una versión reducida de Heiankyo. Esto dejó claro lo diminuta que era realmente la dimensión. Por supuesto, incluso la dimensión secreta más pequeña seguía siendo una dimensión secreta, donde su amo podía desatar un poder sin precedentes. A menos que la dimensión fuera destruida por completo, su amo permanecería inmortal dentro de ella. Afortunadamente, Morfeo poseía no solo el poder de destruir dimensiones, sino también el de devorarlas. Aunque era pequeño, cada centavo contaba. Una vez resuelto este asunto, lo consumiría personalmente. Raikou y los demás quedaron atónitos al descubrir que habían abandonado el mundo humano y entrado en una dimensión secreta. Ninguno de ellos se había imaginado que los organizadores del torneo oscuro poseyeran un dominio tan singular. ¡Qué extravagancia! No es de extrañar que el torneo oscuro se hubiera prolongado durante tantos años sin que nadie descubriera la verdadera identidad de sus patrocinadores. Esta gente era formidable. ¿Quién podría orquestar algo de esta magnitud? Raikou reflexionó, mientras los nombres de grandes yokai pasaban fugazmente por su mente, solo para ser descartados uno por uno. Al menos entre los grandes yokai que ella conocía, ninguno parecía capaz de hacer esto. O tal vez los organizadores no eran un solo gran yokai, sino una poderosa organización. No hace falta darle más vueltas. Morfeo dijo con una sonrisa. Primero, exploremos. Permítanos admirar cómo era Heiankyo hace 1000 años. Raikou salió de sus pensamientos y sonrió con naturalidad. Con Morfeo, su jefe, allí, ningún demonio ni monstruo podría causar problemas. Se estaba preocupando por nada. Muy bien, entonces permítanme, como su anfitrión, guiarlos a través de este antiguo Heiankyo. Raikou dijo con una sonrisa. Bajo su dirección, Morpheus y el grupo recorrieron a fondo la versión reducida de Heiankyo. Aprendieron sobre las costumbres de hace 1000 años, junto con anécdotas culturales de la época de Raikou. Incluyendo los enredos entre ella, Sakata Kintoki y Shuten Douji. Al menos Morfeo escuchaba con gran interés. La tarde transcurrió en ese ambiente de alegría. Al caer la noche, un elegante yokai se acercó a Morfeo y su grupo. Era Oneona. A pesar de su bella apariencia, todo era un disfraz, una ilusión. Su verdadera forma era un esqueleto completamente blanco. El exterior que veían ahora había sido creado por su poder yokai. La voz de Oneona era agradable, ronca y con un atractivo magnético. Huéspedes, se está haciendo tarde. ¿Quieren que los acompañe a sus habitaciones para descansar o prefieren seguir explorando? Morfeo miró al cielo y dijo, guíame. Oneona sonrió levemente, dirigiéndole a Morfeo una mirada encantadora antes de volverse para guiarlos. Sus caderas se balanceaban de forma seductora. Morfeo permaneció impasible. ¿Qué atractivo podía tener un esqueleto? No había caído tan bajo. Oneona condujo a Morfeo y a los demás a una próspera mansión en Heiankyo. Curiosamente, esta mansión era la misma en la que Raikou había residido hace 1000 años. Ya fuera intencional o casual por parte de los organizadores, Morpheus se inclinaba por lo primero. Tras entrar en la mansión, Oneona preguntó si deseaban cenar. Podía pedir que les trajeran la comida a domicilio. No hay necesidad. Morfeo la despidió con un gesto. La comida allí era decente, pero no tenía nada que ver con lo que comía a diario. No tiene sentido conformarse. Al ver esto, Oneona se marchó. Tras despedirla, Morfeo contactó con Erina para que ella y Sako prepararan una suntuosa cena, que fue entregada a través de la plataforma de seguidores. Después de la cena, el grupo se reunió para charlar. Raikou les deleitó con relatos de sus noches de hacía un milenio.
Cómo patrullaba, luchaba contra yokai e intimidaba a aquellos con malas intenciones. Su forma de contar historias no era pulida, pero su tono amable entrelazó los relatos de manera cautivadora, atrayendo a todos. En ese momento, Morfeo hizo su jugada. Dejó un clon para que interactuara con el grupo mientras su verdadero cuerpo se ocultaba y salía sigilosamente de la mansión, dirigiéndose a toda velocidad en una dirección determinada. Hacia la ubicación de Toguro. Ese mismo día, Morfeo había marcado a Toguro, y ahora era el momento de enfrentarse a los yokai y descubrir a los organizadores del torneo oscuro. Poco después, Morfeo entró en el núcleo de Iankyo y localizó a Toguro. Toguro seguía llevando puesta su máscara diurna, que solo dejaba ver sus ojos, mientras caminaba por las calles y entraba en un palacio. Morfeo lo seguía de cerca. Estaba seguro de sí mismo. Con su poder, nadie lo detectaría. Una vez dentro del palacio, Toguro se arrodilló sobre ambas rodillas, postrándose. Toguro, a su servicio, mi señor. Morfeo se encontraba detrás de Toguro, mirando en la dirección en la que éste le rendía homenaje. Una cortina descendió del techo, obstruyendo la visión de Morfeo. Detrás de la cortina se veía una silueta borrosa. Al igual que la máscara de Toguro, la cortina estaba encantada para bloquear las miradas indiscretas. Ni siquiera los yokai con una visión excepcional podían mirar a través de ella. Afortunadamente, esto no supuso ningún desafío para Morfeo. Reunió un hilo de poder luminoso en sus ojos, lanzando un pequeño hechizo para atravesar sin esfuerzo la cortina y revelar la figura. Era un hombre vestido con atuendo de onmyoji. No emanaba energía yokai de ningún tipo, solo poder espiritual puro. Esto no era un yokai en absoluto. Era humano, de principio a fin. Además, Morfeo sintió una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera visto a ese hombre en alguna parte. Como un personaje de alguna serie. Morfeo se esforzó por recordar viejos recuerdos y pronto lo identificó. Bueno, este era Abe no Yoshihira. Apareció en Nurarion no Mago, como el hijo mayor de Abe no Seimei. Tras la muerte de su padre, se convirtió en un onmyoji a la par de Kamo no Mitsuyoshi. Desde que Fujiwara no Michinaga tomó el poder, Yoshihira y Mitsuyoshi se encargaron de las adivinaciones y los rituales para el emperador y la nobleza. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon /Shelenea, eliminar espacio, 137. Den 137. Deseo Morfeo sabía poco sobre Abe no Yoshihira. Después de todo, el personaje apareció en muy pocos animes. Solo 2, para ser exactos. Una era Nurarion no Mago y la otra era Shonen onmyoji. Sin embargo, en ninguna de estas series Abe no Yoshihira era el protagonista. El protagonista de Nurarion no Mago no necesita presentación, y en Shonen onmyoji, el personaje principal es Abe no Masahiro, nieto de Abe no Seimei y sobrino de Yoshihira. Aparte de aquellos versados en la historia japonesa, Morfeo, como forastero, no sabía prácticamente nada sobre él. En Nurarion no Mago, Yoshihira tenía un parecido sorprendente con Nurarikuo. Ambos eran mitad humanos, mitad yokai. Yoshihira debutó en el arco de la batalla final del manga, enfrentándose directamente a Nurarikuo. Su habilidad consistía en manipular el clima, en particular invocar rayos, y su fuerza era formidable, custodiando la segunda capa del castillo espiral. En la historia, actuó de acuerdo con el deseo de pureza de su padre, Abe no Seimei, resentido profundamente por su naturaleza mitad yokai y lidiando con la confusión. Supuso que Nurarikuo, con solo una cuarta parte de sangre yokai, compartía su aversión por su herencia mixta. Sin embargo, Rikuo señaló que no odiaba a su linaje y que Yoshihira simplemente seguía la voluntad de Abe no Seimei, no la suya propia. Derrotado por Rikuo, Yoshihira se conmovió con sus palabras. Abrió el camino hacia la última capa del castillo espiral, encomendándole a Rikuo la tarea de mantener la determinación de proteger tanto a los humanos como a los yokai y de transmitir ese deseo a Abe no Seimei. Desde hacía tiempo circulaban rumores de que los organizadores del torneo oscuro probablemente eran unos poderosos yokai. Pero ¿quién se habría imaginado que sería el hijo de Abe no Seimei? Esto fue intrigante. Además, el aura de Abe no Yoshihira era tranquila, desprovista de cualquier energía yokai, lo cual no concordaba con su naturaleza mitad humana, mitad yokai. Solo había dos explicaciones posibles. La primera, utilizó poderosas artes onmyoji para suprimir su linaje yokai. La segunda,
Empleó un poderoso hechizo para purgar por completo su herencia yokai. Esto último fue mucho más difícil que lo primero. Así que Morfeo sospechaba que probablemente se trataba de lo primero. Para confirmarlo, Morfeo intensificó su poder, examinando a Yoshihira minuciosamente. Su sospecha era correcta. Un enorme sello se encontraba en el interior del cuerpo de Yoshihira, sellando firmemente su linaje yokai. A menos que se deshiciera, pocos podrían discernir su naturaleza a mitad yokai. Las habilidades de este tipo con los onmyoji eran impresionantes. Tenía sentido. Siendo hijo de Abe no Seimei, quien había vivido durante un milenio, poseer tal habilidad era lo más natural. Mientras Morfeo escudriñaba a Yoshihira, Toguro relataba con detalle las actividades de su día. Yoshihira respondió con calma. Entendido. Buen trabajo, Toguro. Toguro respondió apresuradamente. Es mi deber. Su actitud sumisa distaba mucho de la arrogancia que mostraba en la obra original. Comprensible, dado que se enfrentaba a una figura milenaria. Se esperaba humildad. Yoshihira continuó. Mañana comienza el torneo oscuro. Espero que continúen siendo los anfitriones y se aseguren de que se desarrolle sin problemas ni errores. Nuestro anhelo de 1000 años está a punto de cumplirse. En este momento crucial, no se pueden tolerar errores. Toguro golpeó su frente contra el suelo, declarando en voz alta. Juro por mi vida que no lo defraudaré, mi señor. Yoshihira asintió con satisfacción, intercambió unas palabras más con Toguro y luego hizo un gesto con la mano. Eso es todo por hoy. Pueden retirarse. Toguro hizo una reverencia una vez más, se levantó respetuosamente y se retiró. Morfeo sentía curiosidad. ¿Qué era ese deseo de 1000 años del que hablaba Yoshihira? ¿Podría tratarse de la resurrección de Abe no Seimei? En Nurarion no Mago, Abe no Seimei se apartó de su habitual representación heroica, convirtiéndose en el antagonista definitivo. Tras su muerte, intentó que su madre, Kuzunoa, lo hiciera renacer para escapar del infierno y regresar al mundo humano. Una vez revivido, traicionó a Kuzunoa, arrojándola de nuevo al infierno. Luego, liderando a sus descendientes, se propuso erradicar a los humanos y crear un mundo exclusivamente para los yokai. Despiadado e implacable, así era Abe no Seimei de Nurarion no Mago. Pero este era un mundo híbrido. Un mosaico de innumerables series. Abe no Seimei fue una figura fundamental en la historia de Japón. Al mencionar yokai o onmyoji, su nombre era inevitable. Apareció en demasiadas series. Además de Nurarion no Mago y Shonen onmyoji, estaban Doing Star Exorcist, Yokai Akumonogatari, Drifters, Onmyoji Zero e incluso juegos como Nioh 2. En la mayoría de estos casos, Abe no Seimei era una figura heroica. Por eso, a Morfeo le costaba creer que, en este mundo fusionado, Abe no Seimei fuera el villano definitivo que conspiraba para aniquilar a la humanidad y crear un mundo solo para yokai. En lugar de adivinar, ¿por qué no leer los recuerdos de Yoshihira? Las respuestas podrían estar ahí. Morfeo se acercó a Yoshihira, preparándose para actuar. Aunque Yoshihira era un humano que había vivido durante más de 1000 años, aún no era rival para Morfeo. Morfeo extendió un dedo y tocó suavemente la cabeza de Yoshihira. Al instante, Yoshihira sintió una oleada abrumadora de somnolencia inundar su mente. Problema. Como onmyoji de primer nivel, Yoshihira se dio cuenta inmediatamente de que esto no era natural. Había sido el objetivo. Era impensable. Su poder, perfeccionado a lo largo de un milenio, había alcanzado la cúspide de la capacidad humana. Pocos podían derrotarlo. Solo un dios podría lograrlo. Pero, ¿por qué aparecería un dios aquí? ¿Desde cuándo el torneo oscuro atrae a las deidades? Instintivamente, Yoshihira intentó formar un sello, pero la somnolencia repentina fue demasiado intensa. A mitad del proceso, cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. Morfeo se materializó ante Yoshihira, sujetándole la cabeza. Su formidable energía mental se infiltró hábilmente en la mente de Yoshihira, comenzando a leer sus recuerdos. En un instante, toda la vida de Yoshihira, cada una de sus experiencias, quedó al descubierto ante Morfeo. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC, 300 piedras de poder igual 2 AC, 500 piedras de poder igual 3 AC, 700 piedras de poder igual 4 AC, 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar nuestro mecenas. Patreon con /Shelenea, eliminar espacio.